Bien, comencemos con el diseño del tablero general y su acometida. Antes de iniciar, quiero comentar la posibilidad de utilizar el tablero de planta baja como tablero principal. Este tablero que está acá. De manera que aparte de los circuitos que hemos recogido dentro del mismo, podríamos definir al tablero de la planta alta y al tablero de bombas como dos circuitos de dos polos de este tablero. El trabajo a realizar consistiría en alargar el esquema para que en lugar de 12 circuitos tuviera 16 y entre los 4 nuevos circuitos colocar como salida a los otros dos subtableros. Eso sería bastante común. No es la opción por la cual me he decantado en este caso, solo para ilustrar la posibilidad que quiero mostrarles, que es la de un tablero principal que sirva como tal y el uso de sus tableros como centros de carga. Además de la ventaja que ofrece este diseño de que el tablero general, el principal de la casa, tendrá una acometida significativamente más corta, ya que de aquí pasaremos al medidor colocado en el exterior de la vivienda. Entonces tendremos que llegar al centro de la misma, que es donde está el tablero de planta baja. Pero es cuestión de evaluar y ciertamente es bien probable que la opción más económica sea la de utilizar el tablero de planta baja como tablero general. La otra opción que quiero comentar y que la exploremos es utilizar un tablero trifásico como tablero general. Tampoco es esta la opción que voy a implementar en definitiva, pero quiero invertir un poco de tiempo, aunque ello prolongue la duración del video, para que exploremos esta posibilidad. Entonces voy a trabajar en algo que posteriormente voy a reemplazar por la solución que les mostraré como definitiva. No porque sea una cuestión dogmática no utilizar tableros trifásicos en viviendas unifamiliares. Si la vivienda es lo suficientemente grande, lo amerita, pues es procedente. Y aquí podríamos jugar de hecho que esta tiene una carga representativa que lo amerita. Pero también es cierto que, según podremos ver, es perfectamente factible resolver el caso con tableros monofásicos y es lo que se espera cuando una vivienda va a tomar la acometida del tendido de baja tensión de un urbanismo. No se espera que sea una vivienda trifásica, a menos que sea un urbanismo muy selecto y particularmente diseñado con esas capacidades. Las compañías que suministran el servicio eléctrico serán un poco reticentes a dar una alimentación trifásica a una vivienda en un urbanismo donde está previsto que las acometidas sean monofásicas 3 hilos para cada una de las viviendas. ¿Ok? Entonces solamente vamos a explorar este caso. Rápidamente voy a borrar parcialmente la información del tablero, todo lo concerniente a estos circuitos del 12 hacia abajo. Selecciono todas estas celdas y las borro. Y voy a borrar la información correspondiente a las cargas conectadas para unificar estas celdas. Ok, lo mismo que estas, combinar y centrar. Y por este lado me sirve el circuito doble que está indicado como secadora para el propósito que deseo. De manera que voy a borrar esta información y aquí borro esta y voy a trabajar solo sobre la base de las cargas, diciendo por ejemplo que este sea el TPB, este el TPA y este el tablero de bombas. Entonces las cargas, los volamperes del TPB, lo enlazo esta celda igual con la ficha o pestaña del TPB y aquí donde totalizo los volamperes sin la aplicación de factor de demanda alguno.
Hago lo mismo con el TPA, igual voy a la pestaña de TPA y tomo estos 12.064 VA y aquí reemplazo estos 5.000 por los del tablero de bomba, que son 4.956.8. Esto lo hago solo para realizar un rápido estudio acerca del desbalance de las fases. Aquí tengo RST y ahora resulta que el TPB efectivamente está conectado a RS, como dije inicialmente, RS. El tablero de bombas también está conectado a R y a S, aquí lo veo en estos dos clavos, circuito 2.4, pero el TPA está conectado a R y T. Entonces para el TPA tendríamos que modificar esto aquí como R y T. ¿Ok? Señalar que las fases a las cuales está conectada son R y T. Aquí rodando un poquito hacia la derecha, muestro que tengo estas columnas adicionales, ya no solamente indicativas de las fases R y S, sino añado a la fase T. Y en cada caso voy a colocar la carga que se le conecta. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en el circuito 1.2 tengo conectado al TPB y al TB. Igual, no voy a poner esto entre 2 porque no se trata de que se divida esta carga entre 2, sino que hay una fracción de la carga del TPB que ya está en la fase R y esa la exploro aquí. Esto es lo que está del TPB en la fase R, más lo que está del TB en la fase R. ¿Ok? Y es diferente a dividir esto entre 2. En la fase S tengo del TPB esta cantidad más del TB esta otra. Y paso al TPA, circuito 5.7, que está conectado en T y R. Entonces, en T colocaría igual TPA, lo que aquí he colocado como fase S, esa sería la T. O no, perdón, porque esto iría, vamos a pensarlo un poco mejor. Lo que allá tengo como R, lo que en el TPA tengo como RS, ¿ok? Es lo que aquí en este tablero tengo como, bueno, da igual como indique, pero lo tengo como T y R. Vamos a decir que aquí conecto la fase R y aquí conecto la otra fase que sería T. Vamos a ser consistente, RT. Bien, entonces sí. Voy acá y coloco igual lo que está en el TPA. Ven aquí, fila 14, correspondiente al circuito 5 del TPA. Lo que está en la fase R. Eso es todo lo que hay allí conectado en la fase T. Ay, perdón, dije lo contrario. Eso es lo que está en la fase S. Fase que está equilibrado igual, entonces va a dar lo mismo, ¿no? Y aquí en la fase R, aquí en el clavo que me conecta a la fase R, igual lo que está en la fase R. Y eso es todo lo que tengo. Cuando veo los totales, la fase R tengo 17.138. Aquí está. En la fase S 10.646 y en la T 6.032. Vean los porcentajes de carga. La fase R tiene 50% de la carga, la S el 31% y la T el 17%. Es claramente difícil, muy difícil equilibrar esto. ¿Ok? Cuando se tiene circuitos de dos fases conectados a tableros trifásicos, yo intento completar el juego de 3 clavos. En este caso, conectaría al TB a los circuitos 9 y 11 para así utilizar RST, RST. Eso tiende a equilibrar las fases un poco más, a que en este caso es obvio que estoy recargando a la R y a la S mucho más que la T. Esa opción no sería tampoco
gran cosa, porque veamos, si yo decido colocar aquí en una de estas dos celdas y coloco aquí al tablero de bombas, una de estas dos celdas, coloco aquí al tablero de bombas, obvio esto, lo que he colocado aquí pues ya no tiene valor. Entonces enlazo esto con la carga del tablero de bombas. Y ahora tengo eso conectado a las fases. El TPA tiene una fracción, perdón, si tenía valor que tenía conectado acá, perdón. Una fracción conectada a la fase T, ya la he visto, y me falta la que está conectada a la fase R, ¿verdad? Aquí está fase R y es esto acá arriba lo que está conectado a la fase T del TPA. Eso quedaba igual, disculpen ustedes. Pero ahora tengo conectado a los circuitos 9 y 11 lo que está en el tablero de bombas, y eso está en la fase S y la fase T. Entonces aquí en la fase S hay algo calculado ahí por defecto, pero no es lo que va. Igual lo que está en el TB, aquí es R ahora, y aquí en T igual lo que está en el TB aquí en la fase S, porque la fase serían ST. Y esto es lo que logra 17.138 en la fase R, eso no lo alteré, pero en la S ahora hay 13.124 y en la T 8.510. Mayor equilibrio que este no puedo lograr. Lo que puedes hacer que en lugar de ser la R la que tenga esta cantidad de volamperes sea la S o la T, dependiendo cómo juegue aquí con, disculpen ustedes, con el ordenamiento de los subtableros, ya que ponga el TP para acá, el TPA para arriba, etc. Pero este desbalance no voy a poder compensarlo, y es claro que en lugar de tener 33.33% cada uno, pues wow, tengo un 11% de desbalance entre la R y la T, mismo desbalance entre la S y la T, y 21%, 22, 23% entre la R y la T. Eso es demasiado. Entonces, habría que, para utilizar un circuito trifásico, tener más cargas que permitan hacer la compensación. Por razones como esta, yo decido no utilizar un circuito trifásico, un tablero trifásico, perdón, sino uno monofásico. Entonces, lo que voy a hacer, sin dudarlo, es eliminar esta hoja. En lugar de simplemente reemplazarla, porque podría reemplazar el contenido de las celdas, pero no este dibujo. Este dibujo se solaparía con cualquier cosa que tenga ya allí y no me va a ser útil para nada. Elimino entonces la hoja, inserto una nueva, que está completamente en blanco, la identifico de hecho como TG, y va a ser un tablero monofásico de 8 circuitos, sería muy poquito, pudiera ser suficiente, pero como va a ser un tablero principal que sea de 12 circuitos, entonces me voy a copiar del TPB. Vean cómo lo hago, aquí donde comienzan las filas identificadas, las columnas identificadas con letras y las filas identificadas con números, en esta celda hago clic, con lo cual he seleccionado toda la hoja de cálculo, le doy control C, copiar, me paso al tablero general, me coloco en la misma celda y ahora doy control V. Y me he copiado todas las celdas con el formato tal cual las tenía en el TPB. Solo que ahora no será TPB, sino que será TG y trabajo sobre su edición. Entonces hay que hacer lo mismo, hay que borrar estos contenidos. Selecciono esto para borrarlo. Esto es lo que voy a utilizar. ¿Ok? Estas celdas las combino, las centro
alineando en el medio. Hago esto también, combino y centro alineando en el medio. Estas cargas las puedo eliminar porque voy a combinar, centrar y alinear en el medio estas dos, y lo mismo con estas. Ok, puedo borrar este texto EMT, este texto EMT, combinar y centrar aquí perdón, combinar y centrar este otro. La tubería lo mismo, borro el que está aquí en la fila 13, que está en la fila 15, y combino y centro combino y centro en el diámetro. La cantidad de conductores por fase está bien identificado, lo mismo que el aislante, el calibre. Eso tendré que ajustarlo ahorita. Borro esta identificación HQC para centrar esta, combinar y centrar esta también. Y la protección, borro esta, combino y centro estas. Y estoy listo para reemplazar. Este será el TPB, este será el TPA y este será el TB. Ahora sí, ciertamente los tres subtableros están conectados a las fases R y S, ¿ok? Y eventualmente pues el equilibrio de las fases debe producirse más fácilmente. En todo caso, pues nada, vamos a ver. No creo que haya gran cosa que hacer. Copio la carga del TPB. Es esta. Igual la carga del TPA. Es esta. Y por aquí la carga del tablero de bombas. Es esta. Ok, ahorita me ocupo de los detalles de las restantes celdas, que hay que hacerlos coincidir con la información de la cometida de cada subtablero. Pero de una vez, en la fase R aquí, tengo conectado lo que está en la fase R del TPB y lo que está conectado en la fase R del tablero de bombas. Entonces, esto más lo que está en el tablero de bombas en la fase R, esto. Aquí en la fase S, lo que está en la fase S del TPB, más lo que está en la fase S del tablero de bombas. Y aquí abajo tengo lo que está en la fase R del TPA. Y aquí lo que está en la fase S del TPA. Eso es todo lo que tengo. Y vean. La fase R está cargada al 50.68% y la fase S al 49.32%. Un desbalance entre una y otra apenas del 1 y tanto por ciento. Entonces eso es plenamente satisfactorio y la forma en que he organizado estos circuitos pues está bien. Entonces voy a eliminar estas celdas que están combinadas y centradas. Vuelvo a presionar acá, selecciono, presiono, selecciono, presiono cada una para eliminar la combinación de las celdas. Ya esto es una cosa meramente estética. Selecciono esta fila hasta aquí, en este rango, control C, y puedo seleccionar toda esta área. Le doy enter y queda organizado individualmente, y puedo indicar que todo esto será reserva. Control C, selecciono, todo eso es reserva. Control C, selecciono estas dos y todo eso es reserva. Por ejemplo, detalles por afinar. En cuanto al TPB, el material de la canalización es metálico, EMT está bien. El diámetro puedo enlazarlo con lo que está en la hoja del TPB. Igual, TPB, el diámetro que aquí es conduit es 1,5 pulgadas. Si lo modifico en la hoja de cálculo del TPB, se modifica automáticamente acá. Aquí enlazo lo que está en el TPA, igual, el conduit es 1 pulgada. El calibre, este calibre, puedo enlazarlo con lo que está en el TPB,
dice 4 AWG. Entonces, si me molesta que aparezca el AWG, entonces pongo manualmente el número 4, aunque pudiera utilizar una fórmula para que lo que está en esta celda sea igual al primer carácter de la izquierda de lo que está en la otra. Por ejemplo, igual, izquierda, abro paréntesis, me voy a TPB, coloco esto, punto y coma 1. Lo que quiero decir que allá copiaré el contenido de esta, pero solamente el primer carácter de la izquierda. Enter y queda el número 4. ¿Ven? Y aquí puedo hacer lo mismo, pero quizás es un poco fatigoso, entonces eso para que quede automáticamente enlazadas las hojas, pero la fórmula no puede ser copiada y pegada porque haría referencia no a la misma celda. Por ejemplo, aquí se observa J17, cuando yo copio y pego, J7, perdón, cuando copio y pego, me desplazo una posición hacia abajo, por lo que la referencia cambia a J8. Bueno, pero una vez que copié y pegué, puedo editar esto que sea J7 y va a tener el número 4. Yo aquí lo que haría es poner el número 4 manualmente. ¿Ok? Pero vale, de hecho lo que voy a hacer con el TPA. En el TPA, el calibre es número 6. Entonces, 6, 6. El breaker seguirá siendo HQC. Sí, sigue siendo HQC, apropiado para el barraje. Queda dudas en estos tableros TPA, TPB, tablero de bombas. Posiblemente el vendedor de tableros ofrezca una alternativa y diga, no puedo poner breakers HQC atornillables, sino HQP enchufables. Y desde el punto de vista eléctrico no hay una razón de peso para que el proyectista se trance porque no tiene que ser atornillable. Por supuesto que los atornillables ofrecen una condición de seguridad mayor que los enchufables, ¿no? Más rígidamente colocado, pero pues nada más que argumentar al respecto. Entonces, yo sigo indicando que son HQC. Cuando el tamaño de las protecciones es grande, hay que pensar en otro tipo de breakers acorde con el grosor de estas barras. Pero eso es para tableros no de tipo residencial. Y en su oportunidad exploraremos, cuando hablemos de viviendas multifamiliares o proyectos de instalaciones comerciales, exploraremos, repito, el uso de otros tipos de interruptores termomagnéticos. Aquí puedo enlazar, no puedo enlazar con el interruptor de TPB y TPA porque no los indiqué. En el TPB no puse interruptor principal, tampoco lo puse en el TPA. Si lo hubiera puesto, no me sirve enlazarlo porque no puede ser en el tablero general como salida de un circuito el mismo breaker que está como entrada principal en un tablero. Y esto es problema de coordinación de protecciones. Estaríamos diciendo que desde aquí sale una acometida con un breaker que tiene, por ejemplo, por decir un número, 60 amperes, y entonces a la entrada del tablero de planta baja, esa acometida llega y se conecta a un breaker de 60 amperes. Si la carga es de 60 amperes, uno se pregunta, bueno, ¿cuál de los dos breakers se desconecta primero? ¿Es aleatorio? ¿Será un problema estadístico? Dependerá de la construcción muy particular de cada breaker. No pueden ser del mismo tamaño, por lo que si allá hay 60, aquí tendría que poner 70. Por eso es que utilizo tableros sin breaker principal, porque no hay que duplicar la inversión en dos breakers idénticos. Y mucho menos pues comprar uno de un tamaño superior, lo que sería más costoso, con la única finalidad de desconectar. Entonces, pues lo que hago es ver la corriente del TPB. La he diseñado para 69 amperes, 70 amperes con conductor número 4. Apelo por las dudas a la hoja de las tablas, la ficha amperaje y el número 4, recordemos, en 75 THW 75 grados, soporta 85. Por lo que yo aquí puedo colocar perfectamente en el TG un breaker de 80 amperes.
de 70 amperes está bien, de acuerdo con este valor. Pero 70 amperes con el calculado o diseñado para 69 y sin reserva. Entonces ahora pongo el de 80 y tengo la reserva, lo que equivale a que añada que una reserva y la incluya en el cálculo me va a dar por encima de 70 y tanto. El conductor sigue siendo apropiado número 4, como le soporta hasta 85, entonces es correcto poner un breaker de 80. Bien, en el caso del TPA, la corriente es 47 y el conductor es número 6. Voy a tablas y el conductor número 6 soporta 65. Por lo que poner un breaker de 60 está bien. O, en este caso, si el TPA tiene 47, 47.8, casi 48, poner un breaker de 50 está bien. Bueno, es también muy apretado, pero a la hora de optimizar costos, pues no sería criticable, porque no se supone que hay que dejar una reserva para incremento de cargas acá. No debería, ¿no? Las cargas que tenemos. No es que alguien va a ampliar la planta alta sin pretender es revisar su acometida o esperando que yo tenga algo suficientemente grueso en el diseño para él hacer la ampliación y la circuitería como le plazca. Ya eso escapa del diseño original. Entonces, bueno, solamente por lo que soporta el conductor, aquí es viable colocar 60 amperes. En cuanto al tablero de bomba, recordemos que el material de la canalización es plástico, PVC. El diámetro igual, tablero de bombas es calibre 8, entrada superior, conducto 1, 1 pulgada, PVC. Bueno, aquí tengo un PVC. Entonces tendré que colocar aquí, perdón, simplemente 1, que es el diámetro. Porque, bueno, o podría utilizarlo de la izquierda. Lo que pasa es que en el caso del TPB y del TPA yo tenía aquí en conduit 1,5 y por defecto se entiende que es metálica o EMT. Mientras que en la tabla de bombas tengo el texto 1 PVC y si yo hago el enlazado igual aquí aparecería 1 PVC y el material PVC, lo que sería redundante. Entonces habría que utilizar esto de igual, izquierda, abrir paréntesis, seleccionar la celda en cuestión y la cantidad de caracteres, punto y coma, 1, enter, y ahí está. El primer carácter de la izquierda de esa celda nada más, 1, un poco de más trabajo. El calibre en el tablero de bomba es 8. Entonces, bueno, voy a colocar el 8 directamente. ¿Ok? Y la protección del tablero de bombas, el cable número 8, el conductor número 8 THW, pues ya hemos revisado, soporta 50 amperes. Podemos poner hasta 50, 30 no es correcto porque uno de los circuitos ya tiene protección de 30. Entonces 40 está bien y 50 está bien para el cable todavía. Como 40 ya deja una holgura de diseño acá que ya incluye una reserva, en este caso de 14 amperes, yo voy a poner un breaker de 40 por debajo del tamaño máximo del amperaje máximo del conductor número 8. Y aquí he vaciado toda la información de lo que serán los circuitos. Paso antes de que obvie ese detalle al plano y en las acometidas del TPB añado control C, copio este texto C7, control V, lo puedo poner por acá. Este será un circuito doble del tablero general, el C12 del TG. El TPB es igual al C13, que he dicho, disculpen ustedes, del TG. Copio esto, control C,
control V por acá, y el TPA, esta es la canalización que va al TPA, será el C, lo edito, 5,7 del tablero general. Y me voy al tablero de bomba, control V, y este será el C2,4 del tablero general. Ok, por aquí nivel de dibujo falta que coloque el esquema del tablero. Ya voy a hacerlo, pero chequearé el resto de la información. Residencial, 12 circuitos, está bien. Número de circuitos 12, cerramiento NEMA 1, porque es para interiores. No tiene breaker principal. Podemos pensar en ponerle breaker principal a este tablero. Voy a colocarlo sin breaker principal. Bueno, ahorita tomo la decisión. O lo voy a dejar para el momento en que haga el diagrama unifilar. ¿Ok? Puede ser sin breaker principal y que el breaker principal de su acometida esté al principio de la misma, es decir, donde está el medidor. Pero aquí puede considerarse procedente colocarle breaker principal y que en el medidor haya solo un medio de desconexión no accesible para el usuario, sino para la compañía de electricidad. ¿Okay? Entonces, bueno, sí, con breaker principal parece una buena opción, pero vamos a centrarnos en la acometida primero. Fase 2, cortocircuito 10 kA, embutido, tablero general, muy bien, entrada superior, que es como se acostumbra. Seleccionemos la acometida. Ok. ¿Qué factor de demanda vamos a aplicar acá? El 220.42 tendríamos que determinar las cargas de iluminación totales de la vivienda para ver cuánto resulta este factor de demanda. El procedimiento es repetitivo. Estas cargas de iluminación ya las tengo, porque aquí no tengo circuitos. Serán las cargas de iluminación que se suman las del TPA, las del TPB y las del tablero de bomba. Pues podemos ver cuánto da, pero no es el factor de demanda que voy a aplicar en este caso para mostrarles una alternativa. Voy a totalizar aquí esto, aunque no voy a seguir ese procedimiento después. ¿Cuáles son las cargas de iluminación? Las cargas de iluminación del TPA más las cargas de iluminación del TPB más las cargas de iluminación. Pues no las hay acá, no las tengo totalizadas, pero es fácil. Esta más esta más esta, esta más esta más esta, que son las cargas de iluminación del tablero de bombas. Estas son total de cargas de iluminación. Entonces, el total de cargas calculadas está dando 33.816.8. Las cargas de iluminación 13.600. Esto menos 13.600 da 20.216.8. Sobre los 13.600 quito los primeros 3.000, me quedan 10.600. A estos los calculo al 35%. ¿Okay? Y le devuelvo a este subtotal, el subtotal A que está acá, fuera de las cargas de iluminación, y los primeros 3.000 voltamperes al 100%. Total de diseño estaría dando casi 27 kVA, que entre 208 da 130 amperes. Conservemos en mente ese número, 130 amperes. Es un número para diseñar razonable. Lo que sí queda claro es que la corriente de las barras no debiera ser 150 amperes, debiera ser superior. Por ejemplo, 225, otra cantidad típica. ¿Okay? Y tenemos que empezar a buscar un conductor con un amperaje, una ampacidad superior a esta. Estamos bajando de 33 kVA a 27 kVA. No es mucho, 6 kVA de ahorro. Pues voy a buscar una forma alternativa. ¿Ok? Y la alternativa se apoya en el cálculo o determinación de un factor de demandas particular. Aquí segrego las cargas.
Tengo aire acondicionado, secadora, nevera, lavadora, calentador, iluminación, tomas generales. Aquí tengo aire acondicionado a planta baja. Voy a reunir todo en esta fila de aire acondicionado y me faltan aquí bombas, por ejemplo. Bombas, porque hay bombas en esta vivienda. Perdonen que aquí hay un error, dice carga, es carga en volamperes. Me ocupo primero de esta columna. Entonces, ¿qué tengo en los cuartos? Igual, los aire acondicionados están en la planta alta y son este más este. En la planta baja tengo un aire acondicionado, que es este que está acá, correcto. Esas son las cargas de aire acondicionado. No, ahí faltó algo, ¿no? Vamos a ver. De nuevo, igual en el TPA, este más la que está en el TPB, que es esta. Es correcto. Ahí están las tres celdas referidas. Bombas, igual lo que está en el tablero de bombas. Secadora 5000. Nevera, hay dos de 750. Se los refresco. Dos neveras de 750. Aquí está. Puedo poner eso allí o puedo poner aquí una vez los 1500, que es lo que hay. Lavadora 500, calentador 1100. Iluminación. Todo lo que hay de iluminación y todo lo que hay de tomas está segregado. Entonces, iluminación. ¿Qué hay de iluminación? En el TPA es esto más esto, circuitos 1, 3. Más en el TPB, circuito 1 más circuito 3. Más estos 420 de iluminación de caminería del circuito 12. Más el tablero de bombas que tiene esta iluminación más esta iluminación externa. Esa es toda la iluminación. Y las tomas igual. TPA C5 más C7 más en el TPB C5 más C7 más tomas cocina más nada por acá, y en el tablero de bombas estos 180. Este número tiene que coincidirme con la carga calculada para el TG 33.816.8, 33.816.8. Si se nos ha escapado algo, pues a revisar hasta que este número cuadre con aquel. Como eso está bien, pasemos. Continuemos. Aquí tengo estas columnas que toman en consideración tres diferentes turnos horarios a lo largo del día. De 10 de la noche a 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 12 del mediodía y 12 del mediodía a 7 de la noche. Podemos colocar una afinación de esta partición de horarios y considerar 4 tipos de horarios en el día. Es que pretendo puntualizar grupos de horas en los cuales las cargas tienen uso. Por ejemplo, entre 10 de la noche y 7 de la mañana se utilizan los aires de todos los cuartos, pongámoslo así. Lo cual es un exceso porque si tienen su control de temperatura, como es de esperarse, cada equipo de aire acondicionado funciona intermitentemente. La unidad compresora, la condensadora, se apaga por instantes y si hay aquí 5 equipos conectados, habría un factor de simultaneidad que determinar cabalmente para decir, bueno, de todos estos 7280 volamperes de aire acondicionado, pues podemos considerar un promedio de coincidencia de una cantidad inferior, tanto. Pero suponiendo que no es así, que todo está al 100% durante toda la noche, entonces en este horario están los aire acondicionados. De 7 a 12 supongo que no hay ninguno, nadie está en los cuartos. Y de 12 del mediodía a 7 de la noche, bueno, ¿quién puede estar? ¿En la planta alta o puede estar el personal de mantenimiento de la casa en la habitación de servicio en la planta baja utilizando el aire acondicionado? Es difícil estimarlo.
Entonces, solo por prudencia voy a decir, bueno, que un 30% o un 40%. Pongamos un 40% de los aires acondicionados está siendo utilizado. Por eso, este valor es de la carga total de aire por 0.4. Las bombas de piscina, las cargas de piscina, ¿cuándo se utilizan? De 10 pm a 7 am, ¿es eso posible? Bueno, podemos pensar que sí, se utilizan las bombas, los filtros para que se limpie la piscina toda la noche. De 7 de la mañana a 12, consideremos que no, y de 12 a 7, bueno, que también utilicen la piscina para nadar en las tardes. Esto no es todos los días, pero son los peores casos. La secadora no se utiliza durante la noche, se utiliza durante la mañana, no se utiliza de las 12 del mediodía hacia arriba. Una consideración razonable. La nevera se utiliza madrugada, mañana y tarde, noche, todo el tiempo. La lavadora, que se utiliza en las tardes nada más, lo mismo que el calentador. Podríamos pensar que el calentador se usa en la mañana también, por ejemplo. Hagamos esta consideración. Y la iluminación. Bueno, ¿qué se utiliza de iluminación de 10 pm a 7 am? El 50% de las luces están encendidas durante la noche, cuando la gente está durmiendo. La mayor parte está apagada, la mayor parte de la vivienda. Habría que sumar en justicia la iluminación exterior, la caminería y alguna luz interna, pero sería poquito. Fíjense que esto es un exceso, es decir, que el 50% de la iluminación de la casa está encendida durante la noche, de 10 de la noche a 7 de la mañana. En la mañanita de 7 a 12 del mediodía, bueno, un 10% de la iluminación, y no debería haber nada encendido. Y de 12 a 7, un 25%. A las 6 quizás comienzan a prenderse las luces, pero es mucho decir. Entonces nunca vamos a pensar que está encendido el 100% de la iluminación. Y las tomas generales, pues algo parecido. Durante la noche, de 10 a 7 am, el 50% de las tomas, bueno, es demasiado. Es demasiado a todas luces. Podríamos considerar menos que esto, un 40%. Pero quizás pueden ustedes decir, y si hay una fiesta, entonces en la fiesta utilizan mucho los tomacorrientes durante toda la noche. ¿Ok? Ah, bueno, el 50% de la carga de tomacorrientes. Vale, entonces vamos a dejar el 50% de la carga de tomacorrientes. De 7 de la mañana a 12 del mediodía, sí, bueno, se está aspirando la casa, conectando electrodomésticos en la cocina. Nunca se utilizará el 100% de las tomas, pero aquí el 50% está bien. Y de 12 a 7 de la noche, posiblemente pues el televisor, otro 50%, entonces me transo por el 50% en los tres horarios, pero podríamos discriminar. Esto es razonable. Esta información no puede ser exacta hasta que ya una vez funcionando la vivienda, hagamos un estudio real para determinar el factor de demanda, la diversidad en el uso de las cargas. Si se tiene un estudio hecho previamente para unidades de vivienda similares y hemos con medición respaldado estas cantidades o las hemos ajustado, eso sería lo ideal. Pero por ahora solo podemos estimar, pero estimar con sentido común. ¿Qué me está dando esto? En el horario de 10 pm a 7 am es cuando se utiliza mayor parte de la carga conectada. Y para esta carga es que diseñaríamos para unos 20.036 volamperes. Este porcentaje aquí calculado es este valor entre el total, lo que estoy estimando como demanda máxima entre la carga total de la vivienda por 100, lo que me da un factor de demanda del 59.25%, del 60%. Los otros casos son menos desfavorables. Una carga de 12.320 o de 13.818. Diseñar para esto, pues sí no tiene mucho sentido. Entonces, lo que estoy determinando es un factor de demanda razonable del 60%.
59.25%, pero que ya me da aquí el número de la carga con la que voy a diseñar el tablero. Entonces, de acuerdo con un factor de demanda determinado particularmente para esta vivienda, yo voy a reemplazar esto que está acá. ¿Ok? Voy a limpiar el contenido de estas celdas sin borde ninguna y aplico aquí factor de demanda, le voy a poner 60% y esto es igual a esto por esto. Coloco aquí doble subrayado inferior o el que ustedes gusten, perdón, control Z. Pues nada, es para añadir una reserva. Y esto de las reservas puede ser 5%, 10%. Antiguamente uno podía ser bien generoso con esto cuando se considera que se va a conectar nuestro proyecto a un sistema de potencia infinita y diseñar para una reserva del 20%, pero donde hay crisis energética hay que ser más conservador. Entonces, bueno, pongamos un 5% de reserva y eso será igual a esto por esto y subtotalizamos. Vamos a separar esto que está acá y a separar esto para poner el total de diseño. Control X, este va a ser el total de diseño, igual a esto más esto. 21 kVA, 21.3 kVA. Borro esto, le limpio el contenido sin borde y la carga la calculo ahora sobre la base de los 21.304.58 entre 208, 102 amperes. Es mucho más razonable este número que los 120 y tantos que teníamos, ¿ok? Y seguramente un interrevisor no esperará que yo coloque aquí una acometida de 150, de 170 amperes, de 120. Bueno, veamos qué diferencia hace esto sobre el conductor. Vamos a tabla. 102 amperes. Ya con número 2 cubro eso. Mientras que dejaba los 120 y tanto, tenía que pensar en conductor 1.0. Esta diferencia de calibre pues, es importante económicamente hablando y representativa. Conectarse a un tendido de baja tensión con un conductor 1.0 es algo que pudiera ser difícilmente aceptado por la compañía de electricidad si las parcelas laterales tienen un conductor número 4, como puede ser típico en la mayoría de los urbanismos de viviendas de clase media. Si son parcelas con vivienda de clase alta, pues entonces sí, cualquier cosa vale, pero en esos casos le exigen un transformador particular. Entonces me quedo con este amperaje y decido que el conductor es número 2. Número 2 TTU. Esas serán las fases. El neutro tiene sentido bajarlo. Se puede bajar sin mayor consideración al número 4. La diferencia del número 2 al número 4 en amperaje es significativa. Habría que calcular las cargas monofásicas exceptuando las bombas, los aire acondicionados y viendo si eso totaliza un amperaje superior al del número 4 o no. Una posibilidad rápida, alternativa rápida es multiplicar esto por el 70%. Pareciera que el número 4 es suficiente, pero yo no lo haría así. Yo, como las cargas de aire acondicionado y de bomba, pues pueden ser circuitos que el propietario al final decida no utilizar y conectar allí circuitos monofásicos, etcétera, que haga una inversión un poco mayor y pues yo voy a colocar el mismo conductor de las fases. Esto es algo que recomiendo. El neutro no es para desdeñarlo, ¿ok? Entonces es un solo hilo que estoy subiendo el calibre.
vale la pena. La protección principal, si voy a utilizarla, tiene que ser superior a 100 amperes. Vale la pena bajar este porcentaje a 3%, por ejemplo, a 2%. Con 2%, entonces digo, la protección se justifica con 100 amperes. Pero sería muy ajustado. Para eso no le pongo ninguna reserva. Entonces, si le voy a poner reserva, que sea una protección acorde al conductor. Y aquí tengo un problema, porque el conductor aquí me da 115 amperes. Es cuestión de ver si comercialmente existe una protección de 110 amperes, por ejemplo, ¿no? Y eso depende de los fabricantes en cada país. Fíjense, yo voy a indicar que hay una protección de 110 amperes. Si luego me dicen, no, es que no conseguimos una protección de 110 amperes. El tamaño comercial más cercano, ingeniero, es de 125. ¿Puedo colocar eso así? No me gusta porque estoy dejando el cable desprotegido. En ese caso yo forzaría a trabajar con el cable 1.0 y sí ponga su protección de 125. Es decir, si no se consigue 110, yo recomendaría cambiar el alimentador principal a 1.0. Y con el 1.0, entonces pongo la protección de 125. Por ahora voy a indicar esto. ¿Ok? Y en definitiva voy a utilizar el breaker principal. Me he quedado sin el dibujo del breaker principal. No voy a forzarlo por el momento, pero había que insertar el dibujo. Formas, aquí lo tenía, tampoco es una cosa tan extraordinaria. Pero no, se supone aquí está perdiendo tiempo, ¿no? El relleno de la forma que sea blanco y el contorno lo puedo dejar así y añadimos unos 2 arcos en negro. Hay que completar ese arco, hay que añadir el dibujo un poco más. Para completar ese arco, copiar, pegar y en el formato invertir horizontalmente. Hay que terminar de hacer el dibujo. Ahí tenemos a nuestro arco. Necesito seleccionar esto y hay que trabajar un poquito con el panel de selección. En Word es un poco engorroso, pero bueno, control C, control V, no me lo llevé, perdón, control C, control V y coloco la otra protección acá. Esta la ubico un tanto mejor y esta, control C, la ubico aquí un tanto mejor y control V. Debí tomar esa previsión, no lo hice. Pongo el tamaño al 100% y tiene protección principal de 110. Me voy a tablas y para la tabla 250.122 me dice que para una protección superior a 100 amperes, en este caso de 110, pero hasta 200, la tierra en cobre debe ser número 6. Entonces, la barra de tierra tendrá conductor número 6. Y este sí es el diseño con el que voy a trabajar en definitiva. La caída de tensión, voy a tablas, ficha o pestaña caída de tensión, conductor número 2, monofásico 80%, 0.127 es el factor. Factor es 0.127. Y la longitud habría que extraerla de los planos. Entonces voy al plano y se trata de determinar la longitud a donde quiera que vaya el medidor. Pregunta, ¿dónde va el medidor? Pues no lo he colocado, entonces aprovecho y voy a LED Symbols y aquí tengo el símbolo del medidor.
¿Dónde se supone que podría ir el medidor? No podría ir aquí porque está el acceso vehicular. Aquí está la tankilla de electricidad indicada. No siempre tenemos esa indicación, pero es de esperar que frente a la parcela de una vivienda unifamiliar existe una tankilla próxima. El medidor debe estar en este caso. Aquí ha pasado algo, tengo los símbolos mezclados, aparece un símbolo extraño. Aparentemente tengo una librería allí mezclada. Claro, ellos tienen aquí el símbolo del medidor, una casualidad. En el plano de arquitectura se ha estado utilizando un símbolo para medidor. Fíjense dónde lo están colocando, a nivel de la acera, para un parcelamiento lateral. Entonces yo tendría que utilizar este símbolo, ¿ok? Y colocarlo aquí también e indicarlo en mi leyenda, cosa que voy a dejar para la parte final de organización de los planos. Pero si quiero utilizar el mío, pues entonces tendré que crearlo ahorita. No es gran problema. Es un cuadrito, ¿ya? Y un texto. Coloco acá. Y pues ya la M de medidor. Clic afuera y puedo moverlo para que quede centrado. El medidor puedo colocarlo acá, puedo colocarlo acá. Bueno, por la ubicación relativa que aquí me muestra, en cualquier lugar de la acera estaría bien colocado. Eso tiene que estar sobre un pedestal. No hay una pared divisoria en la que pueda apoyarme. Pudiera estar, si esto es una pared divisoria de parcelas, pudiera estar aquí, adosado. Pero ahí debe estar en este caso. Allí o aquí, aquí. Esto me permite ahora, una vez que he definido que ahí está el medidor, estimar la distancia sin el modo autonormal activo desde aquí hasta el tablero general. Ay, perdón, lo coloqué en la planta alta. No, me lo voy a llevar entonces. En la planta alta también se ve, pero me lo voy a llevar a la planta baja. Tomo a la tanquilla de electricidad como referencia y me llevo esto a la planta baja. Y ahora sí tomo la distancia. Mido la distancia desde el medidor hasta el tablero de la planta baja que aquí está, el tablero general. Y tomo los incrementos en XY, 11 y 2, 13. Entonces está bien colocar estos 15 metros. Con esos 15 metros me está dando una caída de tensión de 1.95 voltios de 0.94%. Menos del 2% está bien. Si tengo dudas respecto a que el medidor va allí o debo considerar algún tramo de esa cometida que no puedo visualizar en el plano, es donde cabe que yo indique con una nota aquí máxima longitud para caída de tensión del 2%. Y ensayo valores hasta que vea aquí el 2%. Por ejemplo, 30, 1.88, 32, ahí está. No quiere decir que la longitud sea 32, sino que de 32 metros hacia abajo estoy bien con este conductor. Si determinara en obra que la distancia es superior a 32 metros, esta nota debe llamarles la atención para que consulten al proyectista acerca de la necesidad y si es suficiente pasar al calibre 1.0. ¿Ok? Bueno, con esto termina este diseño, voy guardándolo. Me falta únicamente en el plano colocar el tablero. Es un tablero de 12 circuitos. Voy a apoyarme en el TPB. Lo selecciono. Copiar. Tomo un punto de referencia, desplazo con el modo autonormal activo y este será el tablero general. Dicho tablero de 12 circuitos, NEMA 1,
el alimentador es 2 número 2 en las fases, más 1 número 2 en el neutro. Hay que poner 3 número 2, fase neutro ya está, más 1 número 6 en tierra. No verifiqué la tubería. Número 2 en conduit. El número 2, THW 75, hasta 4 conductores caben en 1 1/4. Perfectamente con 1 1/2 vamos bien. Entonces, con 1 1/2 está bien. Hasta 2 pulgadas está bien. Podemos ser generosos y ponerle 2 pulgadas. Esta acometida será PVC por ser la exterior de la vivienda. Ese detalle falta indicarlo aquí en el tablero. El conduit será 2 pulgadas PVC. Bien, está correcto eso y falta esto. Lo que tengo allí, tengo utilizado nada más los circuitos 1, 3, 5, 7. Puedo borrar lo que está en el 911, conductores, descripción y breakers, y de este lado el 2.4 es lo único que estoy usando, por lo que selecciono toda esta información para borrarla. Puedo editar este texto y escribir reserva, porque todos estos circuitos serán de reserva. Selecciono, copiar, me apoyo en este punto y ahora pego, lo pego y lo pego. Control C, Control V, reserva acá, y esto copiar, y aquí desplazo, son reservas. De este lado, borro estos interruptores, porque tendré para iluminación en el C13 2x80, un breaker doble de 80. Copio el enclavamiento, Control C, Control V, y aquí lo coloco. En el C57 es un breaker doble de 60. Control V, tengo el enclavamiento en el portapapeles, aquí lo copio. Borro estas descripciones y edito. La primera es el TPB, la siguiente es el TPA. Centro esta información respecto a los circuitos 1.3 y esta respecto a los circuitos 2.4. Selecciono, espero un ratico y lo arrastro. Y los conductores serán número 4 para el TPB, número 6 para el TPA. Doble clic para editar. Este es número 4. También este número 6, este número 6. Este será el tablero de bombas. Lo acerco. Y para el tablero de bombas, conductor número 8, breaker de 40. Breaker doble de 40. 40, número 8. Y número 8. Barra de neutro, número 2. Barra de tierra, número 6. Y ese es el esquema del tablero general. ¿Faltaría algo a nivel de dibujo? Sí, podemos indicar la acometida del tablero general por tierra. Desde aquí hasta el medidor es conveniente hacerla. Electomas y una línea. Aquí hice una línea completa que va desde el TG hasta el medidor. Quito el modo normal y va así. Esa acometida, bueno, oscurece un poco el dibujo, podemos limpiar acá, pero no hay posibilidad de confusión. Será de 2 fases, neutro tierra, Control C, Control V. Cambiamos un poquito la orientación, solo por estética.
y me puedo copiar la cometida allí. Esta información no es necesario plasmarla en el dibujo, pero ya que la tengo, control C, la copio de acá, control V, la coloco acá, y hay que igualar propiedades de dibujo. Tomo las propiedades de este texto, se las aplico a este otro, enter, y en este texto quito la palabra alimentador. Esa es la cometida. Bueno, lo único que nos resta es colocar el dibujo de la protección principal en el esquema del tablero general. Y para eso tenemos que partir estas líneas y colocar arcos representativos del breaker con una línea como enclavamiento para significar que es un breaker de dos polos. Podemos comenzar colocando el arco, por ejemplo, un arco a esta altura. No tiene por qué ser perfecto. Copiamos las propiedades, igualamos las propiedades. Pudieran ser las propiedades de este arco, por ejemplo. Ok. Y lo copiamos desplazándolo con el modo ortonormal activo. Vamos a ponerle propiedades neutras, como las de una línea blanca. Y ahora en la herramienta modificar, tomamos la herramienta partir y cortamos esta línea en dos puntos. Enter para repetir el último comando activo. Hacemos lo propio acá. Y podemos dibujar ahora una línea representativa del interruptor doble. Una vez más igualamos las propiedades. Copiamos un texto, control C, control V. Y colocamos el tamaño de la protección de acuerdo a cómo la hemos diseñado. 110 pulgadas. Bien, y con esto sí queda listo el diseño del tablero general. Y con eso damos por concluido el video y la clase de esta oportunidad. Hasta pronto.